Oh, ahora sí, queridas, queridos, capítulo 7 de el esquema del psicoanálisis. Con este capítulo finalizamos la segunda parte del esquema. Eh, Tiene por título una muestra de trabajo psicoanalítico. Dice el doctor Sigmund Freud: nos hemos procurado una noticia general sobre el aparato psíquico, sobre las partes, órganos, instancias de que está compuesto, sobre las fuerzas eficaces en su interior, las funciones de que sus partes están encargadas. Las neurosis y psicosis son los estados en que se procura expresión las perturbaciones funcionales del aparato, es decir, las formas de adaptación del aparato a condiciones específicas de vida. Salud. Y debo decir, condiciones dictaminadas justamente por las fuerzas eficaces en el interior del aparato anímico. Ajá. Dice el texto: escogimos las neurosis como nuestro objeto de estudio porque solo ellas parecen asequibles, accesibles, alcanzables a los métodos psicológicos de nuestra intervención. Mientras nos empeñamos en influir sobre ellas, recogemos las observaciones que nos proporcionan una imagen de su proceso y las modalidades de su génesis. Encabecemos la exposición con uno de nuestros principales resultados. Las neurosis no tienen, a diferencia, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, causas patógenas específicas. Antes de avanzar, ya se sabe en esta cantaleta, las neurosis, no podemos decir, si, si creemos en la ciencia, y no estoy usando esta palabra, creer, creer en la ciencia como un método de adoctrinamiento cambiante de tiempo en tiempo de acuerdo a el acomodo político, entonces la neurosis no existe. Ajá. Si la ciencia es una doctrina más de una religión positivista, si la ciencia es un ejercicio autoritario de poder, entonces ya no hay neurosis, y démosle gracias a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud y a la Asociación Psiquiátrica Americana de que ya no incluyen la neurosis en su manual de diagnóstico. Ajá. Pero yéndonos un poquito más allá, más allá de las modas científicas, más allá incluso del documento histórico que estamos revisando, hablamos de un ser humano enemistado, primero que nada, consigo mismo. Fuerzas eficaces que en su interior el ser humano no haya paz. Y no es una paz como la romana, no es una paz religiosa, no es una paz como dice la Biblia, creo que sobrepasa todo entendimiento, no es así. No es tampoco que el psicoanálisis prometa paz. No. No se trata de eso, queridas y queridos. Se trata de aprovechar el conflicto. Se trata de gozar. ¿Qué paz romana habría ocurrido en la sociedad romana si se hubieran dado permiso a gozar? Es posible reconciliarnos con nuestra propia capacidad de goce. Es posible reconciliarnos con nuestros propios conflictos. Sí, pero les soy sincero, esto va un poco más allá del psicoanálisis y apunta a una capacidad, a un poder subjetivo. Les recomiendo mucho la escucha, el estudio del capítulo pasado para hablar un poquito más y darles otras referencias que ahorita no voy a pronunciar. Las dejaré en el video pasado. Agüita. Entonces, dice el doctor Freud, repito, el cuerpo se enferma por infecciones
por causas de origen específicas. Causas de origen, una reiteración. Las neurosis no son así. Si yo adquiero una infección en el estómago, tomo un antibiótico, mejoraré. Las neurosis no son así. Supongamos, una neurosis obsesiva puede tener 1000 causas. Una sola neurosis. Y si hablamos de 2 neurosis obsesivas, hablamos de millones de causas. Si nos dedicamos a especializarnos en cada una de las causas, la tarea se vuelve imposible. Entonces, ahorita voy a callarme y dejar que el texto hable. Sería ocioso buscar en ellas unos excitadores de la enfermedad. Mediante transiciones fluidas se conectan con la llamada norma. Y por otra parte es difícil que exista un estado reconocido como normal en que no se pudieran rastrear indicios de rasgos neuróticos. Los neuróticos conllevan más o menos las mismas disposiciones constitucionales, las mismas capacidades, organizaciones que los otros seres humanos. Es decir, somos exactamente igual que un neurótico, que una neurótica. Y los neuróticos, digamos, no están tan separados de lo normal. Dice el texto, vivencian lo mismo. Las tareas que deben tramitar no son diferentes. ¿Por qué entonces su vida es tanto peor y más difícil? Y en ella sufren más sensaciones displacenteras, angustia y dolores. Buena pregunta. No necesitamos quedar debiendo la respuesta a estas preguntas. A unas disarmonías cuantitativas, ahorita hablamos de eso, hay que imputar la insuficiencia y el padecer de los neuróticos. Disarmonías, falta de armonía, digamos, discordancia. Ahorita buscamos sinónimos. Discordancia, falta de orden en la cantidad. Curioso. Vamos a ver. San Google, San Google. Un poblacho. Ayúdame, ayúdame. Disarmonía. Aquí está la definición de desarmonía, falta de armonía, proporción de unas cosas con otras. Ordenamientos peculiares. Características destacables. Y esto es algo muy importante. Un neurótico, una neurótica, puede ser alguien que raya en la genialidad. Ahorita hay una palabrita que es neurotípico, no, neuroar, distímico, neurodistimia, no me acuerdo, hay una palabrita. Discordante, neurodiscordante, no. Ay, se me olvidó. Neurodivergente. Saludos a la psiquiatría moderna. Personas particulares. En efecto, la causación de todas las plasmaciones de la vida humana ha de buscarse en la acción recíproca entre predisposiciones congénitas y vivencias accidentales. Dice aquí el traductor, véase la nota a pie de página en la página 94 al respecto de congénitas y esta palabrota alemana. No se preocupen, pueden, si ustedes quieren buscar directamente en alemán esas palabras, regresarse a la página 94 si tienen el archivo o el libro. Adelante, no me voy a esperar, yo voy a seguir, pueden pausar y luego me alcanzan, ¿vale? Salud. Dice el texto. Y bien, cierta pulsión, inclinación, potencial,
Puede ser constitucionalmente demasiado fuerte o demasiado débil. Cierta aptitud, estar atrofiada, atascada, detenida, o no haberse plasmado en la vida de manera suficiente. Y por otra parte, las impresiones y vivencias externas pueden plantear a los seres humanos individuales demandas de diversa intensidad, y lo que la constitución de uno es capaz de dominar puede ser todavía para otro una tarea demasiado pesada. Estas diferencias cuantitativas condicionarán la diversidad del desenlace. Es decir, ok, somos o nos hacemos. Las dos. Somos y nos hacemos. ¿Por qué? A pesar de que mm, mi padre también era una persona de capacidad intelectual sobresaliente, se vio sometido a ciertas demandas de su ambiente que lo terminaron, digamos, separando, no de la sociedad, no de la familia, sino de un rumbo eh, genial, un rumbo particularmente alto al que se le deparaba, por ejemplo. Ajá. Es decir, no depende nada más de quien puede, sino también que la vida humana es un conjunto de eventos, a veces desafortunados, a veces bastante afortunados. Y eso es delicioso. Dice el texto. Enseguida hemos de decirnos, sin embargo, que esta explicación no es satisfactoria, ciertamente. Es excesivamente general, explica demasiado. Esto es delicioso. Solo Freud, y esto es la segunda vez, creo que la vez pasada fue en el texto sobre lo inconsciente, he explicado demasiado bien. No me gusta. Lo entiendo o explica mucho. Está mal. La indicada etiología, esto habla del origen, vale para todos los casos de pena, miseria y parálisis anímicas. Pero no todos esos estados pueden llamarse neuróticos. Ciertamente. Bueno, es que es usted el experto en neurosis, doctor Freud. Las neurosis tienen caracteres específicos. Son una miseria de índole particular. Es decir, no toda la gente que vive en la miseria o que se dice o es miserable es neurótico, neurótica. Ajá. Aquí también hay mucho de responsabilidad social, pero es necesario la formación de un estado particular. Y hablando de estado me refiero al organismo gubernamental. Vamos a continuar. Así, por fuerza, esperaremos hallar para ellas unas causas específicas o bien formarnos la representación de que entre las tareas de que la vida anímica debe dominar, hay algunas en las que es fácil fracasar, de suerte que de esto derivaría la particularidad de los que a menudo muy asombrosos, de los muy a menudo asombrosos, a ver otra vez. Por fuerza esperaremos hallar para ellas unas causas específicas, las neurosis, o bien podemos formarnos la representación de que entre las tareas que la vida anímica debe dominar hay algunas en las que es fácil fracasar, de suerte que de esto derivaría la particularidad de los a menudo muy asombrosos fenómenos neuróticos, sin que nos viéramos precisados a retractarnos de nuestras aseveraciones anteriores. Wow. Si es correcto que las neurosis no se distancian o se separan de la norma en nada esencial, no son mejores ni peores, su estudio promete brindarnos unos valiosos aportes para el conocimiento de esta norma. De tal modo, quizá descubramos los puntos débiles de toda organización normal. La conjetura que acabamos de formular se confirma.
Las experiencias analíticas nos enseñan que real y efectivamente existe una exigencia pulsional cuyo dominio en principio fracasa o se logra solo de manera incompleta, y en una época de la vida que cuenta de manera exclusiva o prevaleciente para la génesis de una neurosis. Estos dos factores, naturaleza pulsional y época de la vida, demandan ser abordados por separado, aunque tienen bastante que ver entre sí. Ya sé a dónde va, pero tiene toda la razón aquí. Dice el texto. Acerca del papel de la época de la vida, debemos manifestarnos con bastante certidumbre. Al parecer, únicamente en la niñez temprana, hasta el sexto año, pueden adquirirse neurosis, si bien es posible que sus síntomas solo mucho más tarde salgan a la luz. Las neurosis de la infancia puede devenir manifiesta por breve lapso y aún pasar inadvertida, no se nota. Los niños son especiales, los niños son particulares. No le vamos a demandar a los niños la misma capacidad que a los adultos. ¿Por qué? Porque son niños, están creciendo, están madurando. Y entonces pasa aquella neurosis inadvertida. La posterior contracción de neurosis, es decir, en la juventud o en la adultez temprana, se anuda en todos los casos a aquel preludio infantil. Quizá la neurosis llamada traumática por terror hiperintenso, graves conmociones somáticas debidas a choques ferroviarios, enterramiento por derrumbe, etcétera, constituya una excepción en este punto. Sus nexos con la condición infantil se han sustraído a la indagación hasta hoy. La prioridad etiológica de la primera infancia es fácil de fundamentar. Agüita. Las neurosis son, como sabemos, unas afecciones del yo. Y no es asombroso que el yo, mientras todavía es endeble, inacabado e incapaz de resistencia, es decir, infantil, fracase en el dominio de tareas que más tarde podrá tramitar jugando. Las exigencias pulsionales de adentro, amor y odio, lo voy a poner así como las excitaciones del mundo exterior, ejercen en tal caso el efecto de unos traumas, en particular si son solicitadas por ciertas predisposiciones. El yo desvalido se defiende de ellas mediante unos intentos de huida, represiones o esfuerzos de desalojo. Este ejemplo lo he puesto antes. Mi celular me busca. No, 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 no. Yo sé que me están mandando mensajes, pero no, no, no. Pero el celular, pues siendo un objeto, no puede pelear. Pero el ejemplo de la pulsión de hambre, la pulsión más universalmente reconocida, eh, más no la única, es justamente el esfuerzo de desalojo, el yo no quiero saber de eso, el vete de aquí yo mismo. Ajá. Hablando de una tópica, hablando de un aquí, yo, presente y un pasado, un deseo que subsiste y que quiere salir a flote, que quiere ser reconocido por la conciencia y hacerse actual. Dice el texto, repito, el yo desválido se defiende de ellas mediante unos intentos de huida que más tarde resultan desacordes al fin y significan unas limitaciones duraderas para el desarrollo ulterior. Los deterioros del yo, por sus primeras vivencias, nos aparecen desproporcionadamente grandes, pero no hay más que recurrir a esta analogía. Considérese, como en los experimentos de Rooks, ahorita vemos qué es eso, la diferencia del efecto si se dirige un alfilerazo sobre el conjunto de células germinales en proceso de división, en lugar de hacerlo sobre el animal acabado de desarrollo, acabado que se desarrolló desde aquellas, es decir, un conjunto de células, digámoslo así como un globo lleno de agua, lo pinchamos con una aguja, ¡pum!, explota. Pero, por supuesto, en comparación con un organismo, un ser humano, le picamos con una aguja, ¡au!, siente dolor,
Es posible que, bueno, habrá que tratar esa herida, pero la herida sanará. No va a explotar el ser humano si simplemente le pinchamos con una aguja. Ajá. Experimentos de Rooks. Nota número 1. Wilhelm Rooks, uno de los fundadores de la embriología experimental. Ok, ya tenemos otro motivo de investigación, pero será en otro momento. Y eso a voluntad propia. Ajá. Dice el texto. A ningún individuo humano le son ahorradas tales vivencias traumáticas. Ninguno se libra de las represiones por estas vivencias traumáticas incitadas, perdón. Repito, ningún ser humano se libra de las represiones, es decir, yo no quiero saber de mi deseo de matar a papá, de matar a mamá, de querer tener el poder sobre papá o mamá, etcétera, 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 de disfrutar siempre de su presencia, bla, 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 bla. Ahorita hablamos acerca de la naturaleza del trauma infantil. Si Freud no nombra el narcisismo, lo haré yo, dice el texto. Estas cuestionables reacciones del yo quizás sean más indispensables para el logro de otra meta fijada en esa misma época de la vida. El pequeño primitivo, es decir, el niño, debe devenir en pocos años una criatura civilizada, recorrer en abreviación casi terrible, ominosa, oscura, un tramo enormemente largo del desarrollo de la cultura. Si bien esto es facilitado por una predisposición hereditaria, casi nunca puede prescindir del auxilio de la educación, del influjo de los progenitores, el cual, como precursor del superyo, limita la actividad del yo mediante prohibiciones y castigos, y promueve que se emprendan represiones u obliga a las represiones. Ajá. Por eso no es lícito olvidar la inclusión del influjo cultural entre las condiciones de la neurosis. Discernimos que al bárbaro le resulta fácil ser sano. Para el hombre de cultura es una tarea dura. Puede, puede parecernos concebible la añoranza de un yo fuerte, desinhibido, pero la época presente nos lo enseña, antes de la Segunda Guerra Mundial, ella es enemiga de la cultura, en el más profundo sentido, la desinhibición. Es decir, la inhibición, la represión tiene una función social. Y esto lo hemos fundamentado desde hace ya bastante tiempo, no solo en este texto, sino básicamente desde la interpretación de los sueños. Mm. Ah, dice el texto. Y como las exigencias de la cultura están sustituidas por la educación dentro de la familia, nos vemos precisados a incluir también en la etiología de las neurosis este carácter biológico de la especie humana, el largo periodo de dependencia infantil. Es decir, hay especies animales que a los minutos de haber nacido ya caminan. ¿Por qué nosotros no? Nosotros como especie. Entramos en un periodo de dependencia, de indefensión, recién nacidos, y depende de la cultura cuánto se expande ese periodo, cuándo acaba. Incluso el secreto de la neurosis es posiblemente el ser humano nunca deje de ser niño, pero es lo que les digo, hemos gozado de esa dependencia en relación al lazo social. Puede ser que ya no dependa yo de mamá o papá, pero dependo de una empresa, pero dependo del Estado, pero dependo de un organismo social, etcétera, 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 etcétera. Y al mismo tiempo, así como yo dependo, yo puedo fortalecer la estructura social con mis capacidades, con mi fuerza, con mi vida. Y por supuesto, cuidar a otros niños. Ajá. Sostener y permitir poco a poco una evolución tanto individual como social, de forma tal que lleguemos a
ya no requerir de cierto sacrificio para unirnos a una sociedad o a una cultura, a la civilización humana. Aquí no quiero hacer de profeta, y no es mi intención tampoco llevar el psicoanálisis a esos terrenos, pero ciertamente se puede vislumbrar una función última de la civilización humana. Ajá. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en El malestar en la cultura y El porvenir de una ilusión. Estos dos se los dejo en la descripción, pero ya lo hemos nombrado en el video pasado. Ajá. De todos modos, en la descripción y vale mucho la pena. El malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión. Ujú. Dice el texto. Por lo que atañe al otro punto, el factor pulsional específico, descubrimos aquí una interesante disonancia entre teoría y experiencia, separación, diferencia. Ajá. En lo teórico no hay objeción alguna contra el supuesto de que cualquier clase de exigencia pulsional pueda dar ocasión a las mismas represiones con sus consecuencias. Es decir, yo quiero comerme un helado, pero no solo un helado, 1 litro de helado para mí solito. Y ya me comí el litro de helado, pero tengo un dolor de estómago. ¡Ah! Por ejemplo. Ajá. Es nada más un ejemplo. No estoy diciendo, quiero agarrarme a golpes, quiero agarrarme a besos, quiero salir a correr hasta que me desmaye, quiero experimentar tal adrenalina que me lleve a vivir con el corazón en la mano, etcétera, 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 etcétera. Dice el texto. Sin embargo, nuestra observación, espérenme tantito. No, bueno, no lo voy a decir, pero esto se queda para mí. Es que la adrenalina ha formado parte importante en nuestra vida desde hace tiempo. Y estoy hablando de mí en plural. Discúlpenme ustedes, pero ahora sí, continuamos. Dice el texto. Nuestra observación nos muestra de manera regular, hasta donde podemos apreciarlo, que las excitaciones a que corresponde ese papel patógeno proceden de pulsiones parciales de la vida sexual. Los síntomas de las neurosis son de cabo a rabo, de principio a fin, se diría, una satisfacción sustitutiva de algún deseo sexual, de algún querer alcanzar sexual, o bien unas medidas para estorbarlas. Repito, los síntomas de las neurosis, se diría, son una medida para estorbar ese deseo sexual, ese querer alcanzar sexual. Por lo general, unos compromisos entre ambas cosas, es decir, entre el deseo o el estorbo que nosotros nos ponemos. Los síntomas neuróticos, como los que se producen entre opuestos siguiendo las leyes que rigen para lo inconsciente. Ya les había mencionado, les dejo en la descripción de este video el texto lo inconsciente. Ajá. Esa laguna dentro de nuestra teoría no se puede llenar por el momento. La decisión se dificulta porque la mayoría de las aspiraciones de la vida sexual no son de naturaleza puramente erótica, sino surgen de unas aleaciones de partes eróticas con partes de la pulsión de destrucción. Y aquí les recomiendo mucho al respecto de esto, más allá del principio de placer y Baby Bebé Reno, Baby Reindeer, me parece, creo que se llama la serie de Netflix. Ajá. Pulsión de destrucción, la necesidad de hacer algo malo para nosotros. No necesariamente la muerte, queridas y queridos. El ser humano trasciende la muerte desde hace mucho tiempo, en el momento en el que, como civilización, hemos sido capaces de construir símbolos. Pero, me callo y seguimos. Como quiera que sea, no puede caber ninguna duda de que las pulsiones que se dan a conocer fisiológicamente como sexualidad desempeñan un papel sobresaliente e inesperadamente grande en la causación de las neurosis. Queda sin resolver si ese papel es exclusivo. Para hablar de sexualidad, pulsiones
3 ensayos de teoría sexual también en la descripción. Ya me he vuelto Strachey, maldita sea. Dice el texto, es preciso ponderar también que ninguna otra función ha experimentado como la sexual justamente un rechazo tan enérgico y tan vasto en el curso del desarrollo cultural. La teoría tendrá que conformarse con algunas referencias que denuncian un nexo o una relación más profunda, más profundo, que el periodo de la primera infancia, en el transcurso del cual el yo empieza a diferenciarse o a separarse del ello, es también la época del temprano florecimiento sexual, al que se pone término en el periodo de latencia, que difícilmente se deba al azar que esa prehistoria importante caiga luego bajo la amnesia, es decir, el olvido infantil. Y por último, que unas alteraciones biológicas dentro de la vida sexual, como lo son la acometida de la función en 2 tiempos, la pérdida del carácter de la periodicidad en la excitación sexual, es decir, no nos excitamos como especie o no nos excitamos como otras especies de acuerdo al periodo de apareamiento de las hembras. Y la mudanza de la relación entre la menstruación femenina y la excitación masculina, que estas innovaciones dentro de la sexualidad, decimos, no pueden menos que haber sido muy importantes para el desarrollo del animal al ser humano. Queda reservado a la ciencia del futuro componer una nueva unidad, en una nueva unidad, los datos que hoy siguen aislados. No es la psicología, sino la biología, la que muestra aquí una laguna. Quizá no andemos errados si decimos que el punto débil en la organización del yo se sitúa en su conducta frente a la función sexual, como si la oposición biológica entre conservación de sí y conservación de la especie se hubiera procurado en ese punto una expresión psicológica. Si la experiencia analítica nos ha convencido sobre el pleno acierto, sobre el acierto de la tesis, a menudo formulada, según la cual el niño es psicológicamente el padre del adulto, las vivencias de sus primeros años poseen una importancia inigualada para toda su vida posterior. Presentará para nosotros un interés particular que exista algo que sea lícito designar o nombrar la vivencia central de este periodo de la infancia. Nuestra atención es atraída en primer lugar por los efectos de ciertos influjos que no alcanzan a todos los niños, aunque se presentan con bastante frecuencia, como el abuso sexual contra ellos cometidos por adultos, su seducción por otros niños poco mayores, como hermanos o hermanas, y cosa bastante inesperada, su conmoción al ser partícipes de testimonios auditivos y visuales de procesos sexuales o coito entre adultos, generalmente los padres. Hablamos de traumas, sin duda, pero no necesariamente en el sentido negativo, no necesariamente en el sentido de ya no quiero saber nada de la vida y adiós. No, es más bien una experiencia específica, con una particular importancia individual, dice el texto. Las más de las veces, todo lo que dijimos, en una época en que no se les atribuye interés ni inteligencia a los niños para calificar tales impresiones, ni la capacidad de recordarlas más tarde. Es fácil comprobar cuán grande extensión la sensibilidad, es fácil comprobar en cuán grande extensión la sensibilidad sexual del niño es despertada por tales vivencias y es forzado su querer alcanzar sexual, su deseo, por unas vías que ya no podrá abandonar. Dado que estas impresiones caen bajo la represión enseguida o bien tan pronto quieren retomar como recuerdo, retornar como recuerdo, es decir, impresiones, no queremos saber de ellas, las mandamos al olvido, pero regresan como recuerdo. Establecen la condición para la compulsión neurótica, para, digámoslo así, una especie de obligación, un retorno involuntario.
que más tarde imposibilitará al yo gobernar la función sexual y probablemente lo mueva a separarse, extrañarse, dividirse, escindirse de ella de manera permanente. Esta última reacción tendrá por consecuencia una neurosis. Si falta, se desarrollarán múltiples perversiones o una rebeldía total de esta función, cuya importancia es inconmensurable no solo para la reproducción, sino para la configuración de la vida en su totalidad. Por instructivos que sean estos casos, merece nuestro interés en grado todavía más alto el influjo de una situación por la que todos los niños están destinados a pasar y que deriva de manera necesaria del factor de la crianza prolongada y de la convivencia con los progenitores. Me refiero al complejo de Edipo, así llamado porque su contenido esencial retorna en la saga griega del rey Edipo, cuya figuración, por un gran dramaturgo afortunadamente, ha llegado a nosotros. El héroe griego mata a su padre y toma por esposa a su madre. Mata a su padre y toma por esposa a su madre. Que lo haga sin saberlo, pues no lo reconoce como sus padres, es una desviación respecto del estado de las cosas en el análisis, una desviación que comprendemos bien y aún reconocemos como forzosa. Permítanme un segundo, creo que está empezando a llover y tengo la ventana abierta. Perfecto. Si no le cierro, se me va a mojar la computadora y eso no es bueno. Bien. Aquí tenemos que describir por separado el desarrollo de varoncito y niña, o hombre y mujer, pues ahora la diferencia entre los sexos alcanza su primera expresión psicológica. El hecho de la dualidad de los sexos se levanta ante nosotros a modo de un gran enigma. Una ultimidad, así está escrito, para nuestro conocimiento que desafía ser reconducida a algo otro. El psicoanálisis no ha aportado nada para aclarar este problema, que manifiestamente pertenece por entero a la biología. Es decir, ¿por qué nos configuramos como una especie en donde nos separamos en dos sexos? Ajá. En la vida anímica solo hallamos reflejos de aquella gran oposición, interpretar la cual se vuelve difícil por el hecho, vislumbrado de antiguo, de que ningún individuo se limita a los modos de reacción de un solo sexo. 3 ensayos de teoría sexual, la feminidad, ¿cuál era el otro? Algunas consecuencias anatómicas, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, estos tres sexos, textos en la descripción. Es decir, básicamente, puede haber hombres heterosexuales que se comportan de manera femenina y mujeres heterosexuales que son más bien se comportan de forma masculina. Heterosexuales, ajá. Y esto para hablar solo de una configuración, realmente hay muchísimas. Repito, ningún individuo se limita a los modos de reacción de un solo sexo, sino que de continuo deja cierto sitio a los del contrapuesto, es decir, a los del otro sexo. Ajá. Tal como su cuerpo conlleva, junto a los órganos desarrollados de uno de los sexos, también los mutilados rudimentos del otro, a menudo devenidos inútiles. Para distinguir lo masculino de lo femenino en la vida anímica, nos sirve una ecuación convencional y empírica, a todas luces insuficiente. Llamamos masculino a todo cuanto es fuerte y activo, y femenino a lo débil y pasivo. Este hecho de la bisexualidad, también psicológica, entorpece todas nuestras averiguaciones y dificulta su descripción. El primer objeto erótico del niño es el pecho materno nutricio. El primer objeto, es decir, la primera forma, el primer medio de satisfacción del niño. Ajá. El amor se engendra apuntalado, basificado, en la necesidad de nutrición satisfecha. Por cierto que al comienzo el pecho no es distinguido del cuerpo propio.
y cuando tiene que ser divorciado o separado del pueblo, del cuerpo, trasladado hacia afuera por la frecuencia con que el niño lo echa de menos, toma consigo como objeto una parte de la investidura libidinal originariamente narcisista. Aquí se aproxima Floyd, Pink Floyd, eh, Sigmund Freud, al narcisismo, pero lo hace de manera cauta, lo introduce como parte, digamos, de una vivencia infantil. Yo, como bebé de recién iniciada la vida, recién venido al mundo, soy lo más cercano a lo que conoce la humanidad como Dios. Yo no, yo en mi persona no. La vivencia infantil. Ajá. Este primer objeto se completa luego en la persona de la madre, quien no solo nutre, sino también cuida y provoca en el niño otras sensaciones corporales así placenteras como displacenteras. Ajá. Es decir, pasamos de adorar nuestra situación infantil, reconocernos como el centro del universo, a ella, mamá, es todo lo que necesito. Ajá. En el cuidado del cuerpo, ella, la madre, deviene la primera seductora del niño. En estas dos relaciones arraiga la importancia única de la madre, que es incomparable, y se fija inmutable para toda la vida, como el primero y más intenso objeto de amor, como arquetipo de todos los vínculos posteriores de amor, en ambos sexos, en hombres y mujeres. Ajá. Y en este punto, el fundamento filogenético prevalece tanto sobre el vivenciar personal accidental que no importa diferencia alguna que el niño mame efectivamente del pecho o se lo alimente con mamadera. Es decir, aquí en México le decimos biberón, teta, pues creo que sí, biberón es la más popular. Esto de que algunas familias llamen al biberón teta o mamila, ya es muy particular. Ajá. Y así nunca haya podido gozar de la ternura del cuidado materno. Ajá. Dice el texto. Su desarrollo sigue en ambos casos el mismo camino, y quizás en el segundo la posterior añoranza crezca tanto más. Hablando de la mamila, ¿ah? El biberón. Y en la medida en que en efecto haya sido amamantado en el pecho materno, tras el destete siempre abrigará la convicción, la seguridad de que aquello fue demasiado breve y escaso. ¿Acaso no me quieres, mamá? No, 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 ya vete a comer, ya tienes dientes y ya duele. Ajá. Esta introducción no es superflua, puede aguzar nuestra inteligencia, nuestra comprensión de la intensidad del complejo de Edipo. Cuando el varoncito a partir de los 2 o los 3 años ha entrado en la fase fálica de su desarrollo libidinal, ha recibido sensaciones placenteras en su miembro sexual, en su genital, ajá, y ha aprendido a procurárselas a voluntad mediante la estimulación manual. Deviene el amante de la madre. Desea poseerla corporalmente en las formas que ha colegido por sus observaciones y vislumbres de la vida sexual y procura seducirla mostrándole su miembro viril, de cuya posesión está orgulloso. En suma, su masculinidad de temprano despertar busca sustituir junto a ella al padre, quien hasta entonces ha sido su envidiado arquetipo por la fuerza corporal que en él percibe y la autoridad con que lo encuentra revestido. Ahora el padre es su rival, le estorba el camino y le gustaría quitárselo de en medio. Si durante una ausencia del padre le es permitido compartir el hecho con el hecho de la madre, de donde es de nuevo proscrito tras el regreso de aquel, la satisfacción al desaparecer el padre y el desengaño cuando reaparece, le
significarán unas vivencias que calan en lo hondo. Este es el contenido del complejo de Edipo, que la saga griega ha traducido del mundo de la fantasía del niño a una presunta realidad objetiva. En nuestras constelaciones culturales, por regla general, se le depara un final terrorífico. La madre ha comprendido muy bien que la excitación sexual del varoncito se dirige a su propia persona. En algún momento medita entre sí que no es correcto consentirla. Cree hacer lo justo si le prohíbe si lo prohíbe, cree hacer lo justo, lo bueno, si le prohíbe el quehacer manual, es decir, su masturbación, con su miembro. La prohibición logra poco. A lo sumo produce una modificación en la manera de la autosatisfacción. Por fin la madre echa mano del recurso más tajante. Amenaza quitarle la cosa con la cual él la desafía. Por lo común, cede al padre la ejecución de la amenaza para hacerla más terrorífica y creíble. Se lo dirá al padre y él le cortará el miembro. Asombrosamente, esta amenaza solo produce efectos antes o después, si antes o después se cumple otra condición. En sí, al muchacho le parece demasiado inconcebible que pueda suceder algo semejante o parecido. Pero si a raíz de esa amenaza puede recordar la visión de unos genitales femeninos o poco después le ocurre verlos, unos genitales a los que le falta esa pieza apreciada por encima de todo, su pene, el del niño, entonces cree en la seriedad de lo que ha oído y vivencia. Al caer el influjo del complejo de castración, el trauma más intenso de su joven vida. Nota número 2. Dice Freud en la nota 2. La castración tampoco falta en la saga de Edipo, pues la ceguera de Edipo se inflige como castigo tras descubrir su crimen, según el testimonio de los sueños, un sustituto simbólico de la castración, de aquella. Ajá. No se puede desechar la conjetura de que la responsabilidad por el efecto extraordinariamente terrorífico de la amenaza sea compartida por una huella anémica filogenética de la prehistoria de la familia humana, pues el padre celoso realmente despojaba al hijo varón de sus genitales si lo importunaba como rival con la mujer. La antiquísima costumbre de la circuncisión, otro sustituto simbólico de la castración, solo se puede comprender como expresión del sometimiento a la voluntad del padre. Véase los ritos de pubertad entre los primitivos. No se ha estudiado aún cómo se plasma este decurso, por nosotros descrito en los pueblos y culturas que no sofocan la masturbación infantil. Regresamos al texto. Me quedé aquí. Los efectos de la amenaza de castración son múltiples e incalculables. Incalculables. Atañen a todos los vínculos del muchacho con padre y madre, y luego con hombre y mujer en general. Las más de las veces, la masculinidad del niño no resiste esta primera conmoción. Para salvar su miembro sexual, renuncia de manera más o menos completa a la posesión de la madre, y a menudo su vida sexual permanece aquejada para siempre por esa prohibición. Si está presente en él un fuerte componente femenino, según lo hemos expresado, este cobra mayor intensidad por obra del amedrentamiento de la masculinidad. El muchacho cae en una actitud pasiva hacia el padre, como la que atribuye a la madre, es decir, una identificación con la madre, ¿vale? Es cierto que a consecuencia de la amenaza, resignó, abandonó, se separó la masturbación, pero no la actividad fantaseadora que la acompaña. Al contrario, esta, siendo la única formación de satisfacción sexual que le ha quedado, es cultivada más que antes y en tales fantasías él sin duda se identificará todavía con el padre, pero también al mismo tiempo y quizá de manera predominante con la madre. Retoños y productos de transmutación de estas fantasías onanistas tempranas suelen procurarse el ingreso en su yo posterior y consiguen tomar parte en la formación de su carácter. Independientes de tal promoción de su feminidad, la angustia ante el padre y el odio contra él
experimentarán un gran acrecentamiento. La masculinidad del muchacho se retira, por así decir, a una postura de desafío al padre, que habrá de gobernar compulsivamente su posterior conducta en la comunidad humana. Como resto de la fijación erótica a la madre, suele establecerse una hipertrófica dependencia a ella, que se prolonga más tarde como servidumbre hacia la mujer. Nota 3. Ahorita vamos a leerla. Bueno, de una vez. Véase análisis terminable e interminable. Este texto creo que es el que sigue después de el esquema del psicoanálisis. Ajá. Dice el doctor Freud, el muchacho ya no osa, no se atreve a amar a la madre, pero no puede arriesgar no ser amado por ella, pues así correría el peligro de ser denunciado por ella al padre y quedar expuesto a la castración. La vivencia íntegra, con todas sus condiciones previas y sus consecuencias, de la cual nuestra exposición solo pudo ofrecer una selección, cae bajo una represión de extremada energía, y como lo permiten las leyes del ello inconsciente, todas las mociones de sentimiento y todas las reacciones en recíproco antagonismo en aquel tiempo activadas se conservan en lo inconsciente y están prontas a perturbar el desarrollo yoico tras la pubertad. El posterior desarrollo yoico tras la pubertad. Cuando el proceso somático de la maduración sexual reanima las viejas fijaciones libidinales en apariencia superadas, la vida sexual se revelará inhibida, desunida y se fragmentará en aspiraciones antagónicas entre sí. Por cierto que la injerencia de la amenaza de castración dentro de la vida sexual germinal del varoncito no siempre tiene esas temibles consecuencias. También aquí dependerá de unas relaciones cuantitativas, la medida del daño que se produzca o se ahorre. Todo el episodio en el que es lícito ver la vivencia central de la infancia, el máximo problema de la edad temprana y la fuente más poderosa de una posterior deficiencia, es olvidado de una manera tan radical que su reconstrucción dentro del trabajo analítico choca con la más decidida incredulidad del adulto. Más aún, el extrañamiento llega hasta a callar toda mención del asunto prohibido y hasta desconocer, con un raro enceguecimiento intelectual, las más evidentes recordaciones de él. Así se ha podido oír la objeción de que la saga del rey Edipo en verdad no tiene nada que ver con la construcción del análisis. Ella sería un caso por entero diverso, pues Edipo no sabía que era su padre aquel a quien daba muerte, y su madre aquella a quien desposaba. Pero con ello se descuida que semejante desfiguración es indispensable, como en un sueño. Si se intenta una plasmación poética del material, y que ésta no introduce nada ajeno, sino que se limita a valorizar con destreza los factores dados en el tema. Es decir, no era, Edipo podría haber desconocido, pero la falta de conocimiento no es una cancelación de la realidad. Ajá. Aquí me quedé. La condición de sapiencia, de saber, de Edipo es la legítima figuración, plasmación de la condición de inconsciente. En que toda la vivencia se ha hundido para el adulto, olvidado. Ajá. Y la compulsión del oráculo, que libra de culpa al héroe o está destinada a quitársela, es el reconocimiento de lo inevitable del destino que ha condenado a los hijos varones a vivir todo el complejo de Edipo. Cuando en otra ocasión se hizo notar desde el campo del psicoanálisis que fácil solución hallaba el enigma de otro héroe de la creación literaria, el irresoluto Hamlet pintado por Shakespeare, refiriéndolo al complejo de Edipo, pues el príncipe fracasa en la tarea de castigar en otro lo que coincide con el contenido de sus propios deseos edípicos.
La universal incomprensión del mundo literario mostró cuán pronta estaba la masa de hombres a retener sus represiones infantiles. Nota número 4. El nombre William Shakespeare probablemente sea un seudónimo, tras el cual se oculta un gran desconocido, un hombre en quien se cree discernir al autor de las poesías shakespearianas. Edward de Vere, conde de Oxford, había perdido, niño aún, a un padre amado y admirado, y renegó de su madre, quien contrajo nuevo matrimonio apenas muerto su esposo. Dice el traductor ahora. La primera mención de este punto de vista de Freud se halla en una oración agregada por él en la interpretación de los sueños, publicada en 1900, pero anexado esta observación en 1930. Les dejo toda la interpretación en la descripción. Se extendió o explayó acerca del asunto en su alocución a la Casa Goethe. Les dejo también la alocución a la Casa Goethe. Así como en una nota agregada en 1935 a este texto que ya tenemos también, presentación autobiográfica. Por último, volvió a hacer referencia a esto en Moisés y la religión monoteísta, también en la descripción, en una carta que escribió a Branson el 25 de marzo de 1934, expuso una larga argumentación en favor de sus opiniones. Dicha carta fue publicada en el apéndice A del tercer volumen de la biografía de Ernest Jones. Ya llegaremos también a la biografía en cuanto terminemos el volumen 23, que ya vamos como a la mitad, por cierto. A ver, ¿en qué página vamos? 192, definitivamente vamos como a la mitad. A ver, pues sí. Bien, yo creo que más de la mitad, queridas y queridos. Más de la mitad del último volumen de toda la obra de Sigmund Freud. ¡Qué emoción! Dice el texto. Nota 4, aquí está. Permítanme, agüita. 194. 192. Era la nota 4. Dice el texto. Y no obstante, más de un siglo antes de la emergencia del psicoanálisis, el francés Diderot había dado testimonio sobre la significación, el valor del complejo de Edipo, expresando el distingo entre prehistoria y cultura en estos términos. Voy a leerlo en español, con permiso, bla, 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 acá está. Si el pequeño salvaje fuera abandonado a sí mismo, conserva toda su imbecilidad. Conservará toda su imbecilidad y sumará a la escasa razón del niño en la cuna la violencia de las pasiones del hombre de 30 años. Retorcería el cuello a su padre y se acostaría con su madre. Diderot, queridas y queridos, y ciertamente el psicoanálisis no existía al momento de que Diderot escribió estas palabras. Nota número 5. No sé qué es eso, no sé qué significan estas palabras en francés. Freud ya había citado este mismo pasaje en 2 oportunidades. 21ª de sus conferencias en la descripción y el dictamen de la facultad en el proceso Hallsman, también en la descripción. Regresamos al texto, aquí me quedo. Me atrevo a decir que si el psicoanálisis no pudiera gloriarse de otro logro que haber descubierto el complejo de Edipo reprimido, esto solo sería mérito suficiente para que se lo clasificara entre las nuevas adquisiciones valiosas de la humanidad. Los efectos del complejo de castración son más uniformes en la niña pequeña y no menos profundos. Desde luego, ella no tiene que temer la pérdida del pene, pero no puede menos que reaccionar por no haberlo recibido. Desde el comienzo, envidia al varoncito por su posesión. Se puede decir que todo su desarrollo se consuma bajo el signo de la envidia del pene. Al principio emprende vanas tentativas por equipararse o decirse igual al muchacho y más tarde, con mejor éxito, unos empeños por resacirse, recuperarse, reestructurarse de su defecto. Empeños que, en definitiva, pueden conducir a la actitud femenina normal. En la fase fálica intenta conseguir placer como el muchacho, por estimulación manual de los genitales. Suele no conseguir una satisfacción suficiente
y extiende su juicio a la inferioridad de su mutilado pene a su persona total. Por regla general, abandona pronto la masturbación porque no quiere acordarse de la superioridad de su hermano varón o su compañerito de juegos, y se extraña por completo de la sexualidad. Si la niña pequeña persevera en su primer deseo de convertirse en un varón, entre comillas, en el caso extremo terminará como una homosexual manifiesta o clara, directa. De lo contrario, expresará en su posterior conducta de vida unos acusados rasgos masculinos, escogerá una profesión masculina, etc. El otro camino pasa por un deshacimiento de la madre amada, a quien la hija, bajo el influjo de la envidia del pene, no puede perdonar que le haya echado al mundo tan defectuosamente dotada. En la inquina por ello, en el rencor por eso, resigna a la madre y la sustituye con otra persona como objeto de amor, el padre. Cuando uno ha perdido un objeto de amor, la reacción inmediata es identificarse con él, sustituirlo mediante una identificación desde adentro, por así decir, como que no lo comemos. Ya no está, entonces me voy a parecer a él o a ella. Este mecanismo acude aquí en socorro de la niña pequeña. La identificación madre, es decir, yo soy como mamá, puede revelar ahora la ligazón, puede relevar, puede cambiarse con a la ligazón madre. Te quiero. Soy como tú, pero antes porque te quería. Ajá. Repito, la identificación releva, sustituye identificación a la ligazón. Ajá. La hijita se pone en el lugar de la madre, tal como siempre lo ha hecho en sus juegos. Quiere sustituirla al lado del padre y ahora odia a la madre antes amada, con una motivación doble, por celos y por mortificación a causa del pene denegado. Su nueva relación con el padre puede tener al principio por contenido el deseo de disponer de su pene, pero culmina con otro deseo, recibir el regalo de un hijo de él. Así, el deseo del hijo ha reemplazado al deseo del pene, o al menos se ha escindido, se ha separado, diferenciado de este. Ajá. Es interesante que en la mujer, momento, nota 6, ya la leí, hasta acá abajo. Es interesante que en la mujer la relación entre complejo de Edipo y complejo de castración se plasme de manera tan diversa y aún contrapuesta que en el varón. En este, según hemos averiguado, la amenaza de castración pone fin al complejo de Edipo. Y en el caso de la mujer nos enteramos que ella, al contrario, es esforzada hacia su complejo de Edipo por el efecto de la falta de pene. Para la mujer conlleva mínimos daños permanecer en su postura edípica femenina. Se ha propuesto para designarla el nombre de complejo de Electra. Dice el traductor, parece haber sido Jung, en 1913, quien primero utilizó esta expresión. Véase Freud, en el texto sobre la sexualidad femenina, en la descripción, sostuvo la inconveniencia de introducir esta frase. Ajá. Entonces, eso lo usa Jung, pero Freud ahorita parece que también lo usa, parece. Fíjense en esto. Escogerá a su marido por cualidades paternas y estará dispuesta a reconocer su autoridad. Su añoranza de poseer un pene, añoranza en verdad insaciable, puede llegar a satisfacerse si ella consigue totalizar el amor por el órgano como amor por el portador de éste, como en su tiempo aconteció con el progreso del pecho materno a la persona de la madre. Si se demanda al analista que diga, guiándose por su experiencia, que formaciones psíquicas de sus pacientes se han demostrado menos asequibles al influjo, la respuesta sería, en la mujer, el deseo del pene, en el varón, la actitud femenina hacia el sexo propio, que tiene por premisa la pérdida del pene. ¿What? ¿Cómo?
el analista dice que formaciones psíquicas de sus pacientes se han demostrado menos accesibles al influjo del análisis. El deseo del pene, la envidia del pene. Y en el varón, la actitud femenina hacia el propio sexo que tiene por premisa la pérdida del pene. Nota número 7. La 6 sí la leí. Ah, sí, es verdad. Sobre el complejo de Electra. Esto último fue examinado con más detalle, es decir, lo veremos más detallado con análisis terminable e interminable. Páginas 251 y siguientes. Queridas, queridos, terminamos la parte 2 del esquema del psicoanálisis. Bravo por nosotros, somos geniales. Entonces, por el momento, finalizamos este video. No sé si la extensión de la tercera parte me permita grabarlo en 1, 2 o 3 videos. Vamos a ver. Pero que esto que el otro. Nos vemos. Descansen. Cuídense mucho. Bye.